Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Madre, la fuente del agua de la vida. Una vez les conté esta anécdota sobre Lawrence de Arabia. Lawrence y un grupo de personas árabes fueron invitados a París. Para los que viven en el desierto de Arabia, el agua es un bien escaso. Pero en el hotel de París solo tenían que abrir el grifo y el agua salía a borbotones. Ya que venían de un país donde apenas hay agua, esto les parecía una cosa maravillosa. Entonces, cuando llegó el día en que debían regresar a Arabia, no se les veía por el vestíbulo del hotel. Lawrence subió a las habitaciones a buscarlos y encontró a los árabes tratando de arrancar el grifo. Así que les preguntó, ¿por qué están tirando así del grifo? Ellos dijeron, simplemente con esto ya no tendremos que preocuparnos por el agua cuando volvamos a Arabia, ¿verdad? Por eso estamos tratando de llevarnos el grifo. Pero, ¿acaso basta con tener un grifo para que salga el agua? Ya que no sabían de dónde venía el agua que salía por el grifo, pensaron equivocadamente que con solo tener el grifo podrían abrirlo y saldría agua donde quiera que estuvieran. Así pues, como dice el título del sermón, la fuente del agua de la vida es muy importante. Entonces, ¿cómo de importante es el agua de la vida y cuál es la fuente? Hoy comprendamos una vez más lo importante que es el agua de la vida espiritualmente. Estudiemos también acerca de por qué necesitamos absolutamente a Dios Madre a través de la Biblia. Ya hemos aprendido que las cosas terrenales y las celestiales tienen una relación de sombra y realidad, ¿verdad? Entonces, en esta tierra que es una sombra, ¿qué es lo más necesario para que pueda existir la vida? Es el agua. Los seres humanos, si perdemos solo un 1 o 2% del agua de nuestro cuerpo, sufrimos una sed extrema. Aunque el 70% de nuestro cuerpo es agua, con solo perder el 1% de esa agua, sentimos una sed insoportable. Además, si perdemos el 12% del agua de nuestro cuerpo, morimos. Así de necesaria es el agua, que sin ella no podemos tener vida ni hacer nada. También podemos entender cuán importante es el agua en nuestra vida si consideramos las 4 cunas de la civilización. ¿Saben cuáles son las 4 cunas de la civilización humana? Son las civilizaciones del Valle del Indo en la India, el Río Amarillo en China, Mesopotamia y Egipto. Hay 4 civilizaciones. Entonces, ¿dónde surgieron todas ellas? Las 4 se formaron en la ribera de un río. La civilización egipcia surgió a orillas del Nilo y la India junto al río Indo. No procuro comprobar sus conocimientos de historia. Lo que quiero decir es que las personas necesitaban asentarse cerca de un río. Las civilizaciones solo podían desarrollarse donde hubiera agua. Así de inseparables son el agua y la humanidad. Teniendo en cuenta que las 4 cunas de la civilización se desarrollaron junto a un río, ¿cuánto peso tiene el agua en nuestra vida? Podemos darnos cuenta de que nuestra vida y el agua son inseparables a través de eso, ¿verdad? Ahora, me gustaría que vieran esta imagen. ¿Saben qué árbol es este? Es una palmera que brotó después de 2000 años. Si van a Israel, verán que han cercado el árbol para protegerlo. Este árbol brotó de una semilla que tenía 2000 años de antigüedad. En Masada, que fue la última fortaleza de Israel que resistió, había un granero y cerca de él, unos arqueólogos encontraron unas semillas que tenían 2000 años de antigüedad. La datación por carbono confirmó que eran de hace 2000 años. Entonces, ¿con qué se topó la semilla para haber crecido así?
Cuando entró en contacto con el agua, brotó y se hizo un árbol. Así pues, el agua es absolutamente indispensable para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se titulaba el sermón de hoy? Madre, la fuente del agua de la vida. Por tanto, estudiemos las palabras de la Biblia concernientes a la fuente del agua de la vida. Físicamente, no podemos vivir sin agua. El agua es tan importante que, si perdemos el 1 o 2% del agua de nuestro cuerpo, sentimos una sed muy intensa y si perdemos el 12%, morimos. En el desierto, el agua es más valiosa que el oro. Hay una cita de la película de animación El Príncipe de Egipto que dice: en el desierto, el agua es más valiosa que el oro, y para una oveja perdida, un pastorcillo es más grande que un rey. Todo esto nos muestra lo necesaria que es el agua para la vida. Una semilla pasó 2000 años inerte al no tener agua, pero en cuanto recibió agua, revivió y pudo cumplir su función como semilla. Lo mismo ocurre con nuestras almas. Si no recibimos el agua de la vida, no seremos diferentes de los muertos. Entonces, ¿quién nos permite el agua de la vida, que es así de valiosa? El agua física sale automáticamente cuando abrimos el grifo, pero hoy debemos averiguar quién nos da el agua espiritual, el agua de la vida. Veamos juntos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí, ¿quién dice que nos da esa preciosa agua de vida? Nos la dan el Espíritu y la esposa. Entonces, sin conocer completamente al Espíritu y la esposa, sin saber quién es el Espíritu y quién es la esposa, ¿acaso podremos obtener el agua de la vida? En Amós, capítulo 8, está escrito que el mundo entero sufre de sequía y hambre espiritual. Está profetizado en la Biblia que mucha gente andaría de aquí para allá, desde un mar hasta el otro, buscando el agua de la vida, pero no la encontrarían. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no la encuentren? Es porque no conocen al Espíritu y la esposa. Entonces, en cuanto al Espíritu Santo que dice: tomen del agua de la vida, ya hemos aprendido que la Trinidad significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, ¿verdad? Es decir, son el mismo. Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo, que tienen el nombre nuevo Ansanjón, no son personas diferentes, sino son uno y el mismo. Así que en este pasaje, el Espíritu se refiere a Dios Padre. Entonces, ¿quién será la esposa de Dios Padre? Es Dios Madre. En otras palabras, lo que nos enseña este versículo es que Dios Padre y Dios Madre dicen: el que quiera, venga y tome del agua de la vida. Según esta profecía, debemos buscar a Dios Padre y Dios Madre y encontrarnos con ellos mientras vivamos en esta tierra. Por eso, Jesús también nos enseñó claramente que no podemos recibir el agua de la vida si no conocemos a Dios cuando vino a la tierra 2000 años atrás. Veamos Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esto es, el agua de la vida.
Hace 2000 años, Jesús tuvo esta conversación con una mujer samaritana. Para poder obtener el agua de la vida, debemos conocer a aquel que nos la da. Primero, debemos conocerle y segundo, debemos creer en él a fin de poder recibir el agua de la vida. Veamos Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». ¿Qué dice aquí? El que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo conocer no sirve de nada. Hay que creer. Jesús nos lo dio a entender con las palabras: «El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». En el versículo que vimos hace un momento en Apocalipsis, capítulo 22, el Espíritu se refería a Dios Padre. ¿Y la esposa? ¿A quién? Ya que es la esposa de nuestro Padre, podemos entender fácilmente que es nuestra madre. Confirmemos esto viendo Apocalipsis, capítulo 21. Leamos capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: «Ven acá, yo te mostraré a la desposada». Es decir, ¿a quién? A la esposa del Cordero. ¿A quién se refiere el Cordero? Se refiere a Dios de imagen masculina, Dios Padre. ¿Quién será la novia? La esposa de nuestro Padre, es nuestra madre. El ángel dijo que mostraría a la esposa del Cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. El ángel había prometido que mostraría a la novia. Sin embargo, mostró a Jerusalén. Esto contiene la profunda voluntad de Dios. Encontremos una palabra relacionada en Gálatas, capítulo 4. Veamos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, es decir, la Jerusalén que está en el cielo, la cual es, ¿quién dice que es? Madre de todos nosotros, es libre. A través de las palabras, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, la Biblia nos da una respuesta clara y definida. Por lo tanto, el Espíritu y la esposa que nos llaman a tomar el agua de la vida son, en otras palabras, Dios Padre y ¿quién más? Dios Madre. Ella está llamando a sus hijos a que tomen del agua de la vida. El agua física está estrechamente ligada a nuestra vida y es imprescindible para mantener nuestra vida, y lo mismo sucede con nuestras almas. En el ámbito espiritual, el agua de la vida es absolutamente necesaria para mantener la vida. La razón es que las cosas terrenales, ¿qué son respecto de las cosas celestiales? Son figura y sombra. ¿Acaso será importante el agua solo en esta tierra y no lo será el agua de la vida en el cielo? Necesitamos encontrar a aquel que nos da el agua de la vida. En esta última época, los que encuentran a Dios Padre y Dios Madre son benditos. Los que creen en Dios Padre y Dios Madre son benditos porque Dios prometió: «El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». Ahora veamos cómo profetizaron acerca de Jerusalén, es decir, de Madre Celestial, los profetas del Antiguo Testamento. Vayamos a Zacarías capítulo 14. Leamos el versículo 7. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día. Cuando la Biblia dice aquel día, se refiere a los últimos días, ¿verdad? Acontecerá también en aquel día que saldrán, ¿de dónde? ¿De dónde dice que sale el agua de la vida? Saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Este agua de la vida brota sin cesar, y acerca de la fuente de donde emana, está escrito: saldrán de Jerusalén. Según Gálatas, capítulo 4, ¿quién es Jerusalén?
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En conclusión, debemos conocer a Madre. El que cree en Madre, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Nuestra Madre Celestial es la fuente del agua de la vida. Entonces, exactamente, ¿cómo de poderosa es esta agua de la vida? Últimamente, oímos de muchas cosas nuevas que hay en este mundo. Dicen que hay agua de estructura hexagonal y agua de estructura pentagonal. No tengo ni idea de cómo el agua puede tener forma. Pero últimamente se oye mucho decir que el agua hexagonal es buena, el agua pentagonal es buena y estas cosas. Entonces, veamos qué efecto tiene el agua de la vida en Ezequiel, capítulo 47. Leamos Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Aquí, la casa se refiere al templo de Dios, es decir, el templo de Jerusalén. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar. A medida que el ángel medía 1000 codos y otros 1000 codos, conforme avanzaba, el río se iba haciendo cada vez más amplio y profundo. Esta profecía es acerca del agua de la vida que fluye a todos los pueblos y naciones del mundo. Al principio, el río era poco profundo y llegaba solo a los tobillos, pero 1000 codos más adelante llegaba hasta las rodillas. Tras medir otros 1000 codos, el agua llegaba hasta los lomos. El caudal del agua de la vida fue creciendo exponencialmente. Al cabo de otros 1000 codos, era un río enorme que no se podía pasar sino a nado. Comenzó como un pequeño arroyo, pero ¿qué ocurrió a medida que iba fluyendo? El río se hizo más y más profundo, hasta ser un gran río que no se podía cruzar. En Apocalipsis, capítulo 22, este río es descrito como un río de agua de vida. Sigamos con el versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, ¿qué ocurrirá? Recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, ¿qué le ocurrirá? Vivirá. Piensen en esa palmera que les he mostrado antes. Mientras no tenía agua, la semilla se quedó como tal durante 2000 años. Pero en cuanto el agua la tocó, esa vida latente se reactivó y comenzó a actuar. Hermanos, si el agua de la vida tiene ese poder, ¿cómo podríamos dudar en predicar acerca de Padre y Madre? Sigamos con el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad.
Según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, el mar representa a la sociedad humana, ¿verdad? Para que todas las personas de la aldea global puedan tener vida, debemos darles a conocer a Madre, que es la fuente del agua de la vida, y debemos enseñarles la voluntad de Dios a fin de que tengan fe en ella. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hermanos, el agua que puede dar vida a este mundo no es otra que el agua de la vida. Y los únicos que pueden darnos esta agua de la vida son el Espíritu y la esposa. Nadie más puede dar el agua de la vida. Viendo esta escena, nos sorprendemos y decimos, ¿así de poderoso es el efecto del agua de la vida que se describe en Ezequiel, capítulo 47? Pero además, Dios nos ha dado otra palabra relacionada. Lo mismo está escrito en Apocalipsis, capítulo 22. Las visiones del profeta Ezequiel y del apóstol Juan son iguales. Veamos el capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde decía en Zacarías, capítulo 14, que salía el agua de la vida? Está escrito, saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y en Apocalipsis, capítulo 22, está escrito, el agua de la vida salía del trono de Dios. Esta es la fuente del agua de la vida. Entonces, ¿a qué lugar se refiere el trono de Dios que apareció en la visión del apóstol Juan? Veamos Jeremías, capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Aquí está escrito, llamarán a Jerusalén trono de Jehová, es decir, trono de Dios. Entonces, veamos Apocalipsis, capítulo 22, una vez más. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este es el lugar de donde sale el agua de la vida. Ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, el trono del Cordero, el trono de Dios o el trono de Jehová significan lo mismo. Estas palabras, el agua de la vida salía del trono de Dios, significan que el agua de la vida sale de Jerusalén. Es lo mismo que está escrito en Zacarías capítulo 14. En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Verdad? Es lo mismo, solo que con diferentes términos. Cuando vemos las parejas de versículos relacionados, nos damos cuenta de que son la misma palabra, ¿o no? Entonces, ¿dónde dicen que está la fuente del agua de la vida? Podemos concluir que la fuente es Jerusalén, es decir, nuestra madre. Sigamos con el versículo 2, capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿No aparece esta misma escena en otra parte? El apóstol Juan vio en su revelación exactamente la misma escena de la visión de Ezequiel, capítulo 47. Podemos comprobar que ambas revelaciones están conectadas y hablan de lo mismo. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella,
y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Las personas de las que están hablando aquí, ¿acaso son las que beben agua hexagonal? ¿O son las que beben agua pentagonal? Son las que beben el agua de la vida. Los que toman el agua de la vida reinarán por los siglos de los siglos en el eterno reino de los cielos. Los que están calificados para reinar por los siglos de los siglos en el reino de los cielos, los que han recibido este derecho y esta promesa, son los hijos del cielo que creen en nuestra Madre Celestial Jerusalén. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas palabras no son mentira. Dios incluso dio esta orden. Escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Así, Dios garantiza que toda palabra que Él habla se cumplirá con exactitud y que sus palabras son fieles y verdaderas. Espero que todos los hijos de Sión sigan fortaleciéndose en la fe y glorifiquen mucho a Padre y Madre, llevando muchos frutos hermosos como el trigo. Con esto concluyo el sermón de hoy. Muchas gracias.